Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado A pesar de. Diga conmigo, a pesar de. Una vez más, a pesar de. ¿Alguna vez usted ha estado tan determinado en seguir en una dirección que a pesar de cualquier circunstancia que pudiera enfrentar en el camino, seguirá en esa dirección? Tal vez algún día usted tomó la decisión de estudiar una carrera y había días en los cuales la lluvia, como hoy, le iba a complicar presentarse en la escuela, pero era su convicción de que usted quería prepararse, así que una lluvia como la que estamos experimentando no iba a ser obstáculo. A pesar de las circunstancias, usted iba a continuar en la dirección que su corazón ya había trazado. ¿Alguna vez usted ha tenido esta clase de convicciones? ¿Sí o no? Bueno, entendiendo que usted en algún momento ha tenido esta clase de convicciones, entonces sabe de qué estoy hablando. Y precisamente yo quiero que nos enfoquemos en tener convicciones que nos mantengan en rumbo a pesar de cualquier circunstancia que pudiera presentarse e intentara apartarnos de la visión o propósito que arde en nuestro corazón. Yo le invito a que usted abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y hoy vamos a hablar sobre una de las circunstancias o de las metas más deseables dentro del cuerpo de Cristo y que pareciera ser a veces uno de los objetivos o metas más difíciles de alcanzar. Y en Juan capítulo 17, versos 20 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Lo tiene? Dice así la Escritura: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjese la expresión del Señor Jesucristo y aquello en lo cual su corazón arde. Y es el que todos nosotros, los que hemos creído por el mensaje que arde en el corazón de Dios, demos testimonio de una cosa: unidad. Y esto es, como mencionaba al principio, una de las metas que en el reino de los cielos están claramente manifestando el deseo que hay en el corazón de Dios y que a veces pareciera que es una de las metas más difíciles de lograr alcanzar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de conveniencia. Nos guste aceptarlo o no. Muchas personas hoy día están buscando establecer alianzas y pertenecer a grupos o personas en las que el vínculo exprese un beneficio inmediato, aunque no sea algo de trascendencia. La gente quiere resultados para hoy, aunque esos resultados no tengan relevancia el día de mañana. Por este motivo es que en muchas ocasiones hay cristianos que en la práctica, escuche bien lo que voy a decir, en la práctica tienen mejores amigos fuera de la iglesia que dentro. Se llevan mejor y llegan a sentirse más cómodos con personas que no comparten su fe ni su destino que con aquellos que sí. ¿Por qué? ¿Por qué muchos cristianos llegan a tener lazos más fuertes de amistad con personas que no están caminando con Cristo, que no se congregan, que no tienen una vida devocional y espiritual? Y muchas veces nosotros dentro de las congregaciones tenemos guerras los unos con los otros. Yo pienso que ante una circunstancia como esta, que solo refleja la realidad de la iglesia,
nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aprender a caminar en unidad. Note bien las palabras que estoy empleando. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aprender a caminar en unidad. Ninguno de nosotros va a nacer sabiendo andar con otro en acuerdo. Es algo que sobre la marcha vas aprendiendo. Y te vas dando cuenta que para que una relación funcione y esa relación tenga lazos fuertes, requiere de una continua negociación de intereses, una continua afirmación de propósitos. No importa qué tan fuerte parezca una alianza, si carece de propósitos en común, tarde que temprano esa relación se vendrá abajo. Y la iglesia, amados hermanos, no es la excepción. Por eso considere lo que la Escritura nos enseña en Efesios capítulo 4. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. El día de hoy vamos a estar revisando mucho las Escrituras. Yo le pido por favor que esté bien atento a las citas que estaré pidiéndole que busquemos. Efesios capítulo 4, versos del 4 en adelante, y dice la palabra del Señor así: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Hay un solo cuerpo, es el énfasis que el apóstol Pablo le predica a la iglesia de Éfeso. De este modo es que debemos de priorizar el caminar en unidad y no permitir, amados hermanos, que ninguna situación nos separe. Siempre que trabajemos en grupos o en sociedad, vamos a estar expuestos a fricciones, a dificultades, a circunstancias que en algún momento nos irriten o nos hieran. Pero es nuestra oportunidad y responsabilidad al mismo tiempo el aprender a caminar en unidad. En otras palabras, tenemos que aprender a brincar los obstáculos que nos impiden llegar a ser uno en Cristo Jesús. Así que tenemos que aprender a trabajar en unidad a pesar de las circunstancias, a pesar de las diferencias, a pesar de los obstáculos que nos pudieran separar. Hoy día la iglesia y la sociedad pareciera que ha tenido esa gran influencia sobre la iglesia, en la que muchos cristianos están buscando ser aceptados y formar parte de un grupo el cual pueda beneficiarles. La gente está solo buscando su propio beneficio, y cuando algo ya no le agrada, cuando algo ya no le gusta, entonces estas personas suelen separarse de ese grupo o de esa relación. ¿Por qué? Porque no están realmente comprometidos. Y dentro de la iglesia, vaya que vamos a encontrar diferencias. Usted y la persona que tiene a su lado son muy diferentes, tienen gustos distintos. Y para una prueba muy simple, yo le podría preguntar a usted: ¿a cuántos en este lugar su color favorito es el azul? A ninguno. ¿Se da cuenta? ¿A cuántos de ustedes su color favorito es el rojo? 3. ¿A cuántos de ustedes su color favorito es el negro? Ay, qué iglesia tan triste. Finalmente, somos diferentes. El punto aquí es que a pesar de nuestras diferencias, nos mantengamos unidos y que ninguna circunstancia nos pueda separar. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 2. En esta porción de la Escritura, la palabra de Dios nos regala un cuadro de cómo es que vivía la iglesia de primer siglo. Hechos capítulo 2.
versos del 41 en adelante. Diga conmigo, unidad no es uniformidad. Una vez más, unidad no es uniformidad. Cuando hablamos de unidad, hablamos de una sola visión, de un solo sentir, de un solo propósito. Cuando hablamos de uniformidad, hablamos de que todos somos exactamente iguales, como si hubiéramos sido fabricados en serie. Y sabe, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros con características y cualidades únicas. Así que lo que debemos de buscar dentro del cuerpo de Cristo no es uniformidad, sino unidad, de tal manera que aunque seamos muy diferentes en cuanto a nuestros gustos o preferencias, podamos ejercitarnos en el arte de mantenernos unidos en Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, versos 41 en adelante, dice así la palabra del Señor. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Escuche, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Qué es lo que hacía la iglesia de primer siglo? Una iglesia que ante toda circunstancia podía seguir avanzando. La unidad que les caracterizaba. Si algo podía reconocer incluso el Imperio Romano dentro de este sector de cristianos, era su unidad y su fraternidad, su amor, su compañerismo. Y lamentablemente, si hoy observamos a la iglesia, pareciera que estamos más separados que nunca. Conforme más se acerca la segunda venida de Cristo, antes nos separaban las denominaciones. Yo no me junto con los pentecostales, decía un metodista. Yo no tengo relación alguna con los metodistas, expresaría un presbiteriano. Y pareciera que superamos esa etapa, pero entramos a otra que solamente se maquilló de espiritualidad, pero que en muchos sectores sigue siendo motivo de división. Es que tú no perteneces a mi red apostólica. Es que tú no estás dentro de mi grupo profético. Es que no perteneces a esta visión tan amplia que Dios nos ha revelado para la iglesia de los últimos tiempos. Y podríamos seguir señalando y mostrando cómo es que al paso del tiempo pareciera que la iglesia se empeña en mantenerse dividida. Y esto sucede solo porque nos ha faltado compromiso con la visión y el sentir que arde en el corazón de Dios. Porque si algo debería ser para nosotros apremiante, es satisfacer el corazón de Jesús. Y una de las cosas que Él expresó como un deseo supremo era el que tú y yo llegáramos a ser uno, que camináramos juntos, que pudiéramos hacer a un lado nuestras diferencias para poder avanzar en un solo propósito. Continúa la escritura diciendo que estos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. En otras palabras, disfrutaban de unidad. Diga conmigo, unidad. Una vez más, unidad. Necesitamos, amados hermanos, exponer nuestra vida al mover del Espíritu Santo para entonces entender cuáles son los anhelos que arden en el corazón de Dios respecto de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo es capaz, escuche lo que voy a decir, de alinear nuestra mente, nuestro corazón y nuestro propósito a fin de que los intereses del reino los coloquemos por encima de nuestra comodidad e intereses personales.
Nadie que no haya sido visitado e impactado por el Espíritu Santo tendrá una renovación en su forma de pensar, en sus emociones y propósito de vida, a tal punto que los propósitos del reino se conviertan para su vida en prioridad. Hoy pareciera que cada persona está construyendo su reino. Y a veces podemos tener diferentes grupos, diferentes áreas de servicio dentro de una congregación, y uno de los factores que llega a veces a sorprenderme es que en muchas ocasiones, a pesar de ser todos miembros de una misma iglesia, no se comunican entre departamentos. Es que nosotros somos los de la alabanza. ¿Para qué hablarle a los maestros de niños? Y los maestros de niños, pues nosotros no somos edecanes. ¿Para qué hablarle a los edecanes? Debemos nosotros pedirle al Espíritu Santo que alinee nuestra mente, emociones y propósito. ¿Para qué? Para que los intereses del reino de los cielos se conviertan en prioridad para nosotros. Y esos intereses estén por encima de nuestra comodidad o intereses personales. Solo de esa manera vamos a poder alcanzar un nivel de unidad superior. No hay otro camino, no hay otra forma. Fíjese lo que la Escritura expresa ahí en Filipenses capítulo 4, verso 2. Pablo hablando, y él le dice a la iglesia en Filipos: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. ¿Qué es lo que está pasando con Evodia y Síntique? Pues son dos mujeres que se traen pique. Raro, ¿verdad? Qué raro que en la iglesia de Filipos haya problemas entre mujeres. Pero yo estoy seguro que estas diferencias fueron cada vez creciendo más y más y más, al punto de que esas guerras ocultas que estas dos mujeres se expresaban a través de terceros fueron creciendo al punto en el cual el apóstol tuvo que intervenir y decir: bueno, ¿qué acaso no tienen el Espíritu del Señor como para saber hasta qué punto tu diferencia personal va a separarte del propósito eterno con el cual Dios te vinculó a la iglesia? ¿No tienes el Espíritu como para que Él te haga entender hasta qué punto tus prejuicios o tus enojos o tus preferencias tienes derecho a expresarlos y en qué punto ya están de más? Imagínese usted a un soldado que es reclutado para ir a la guerra. No piense que cuando estos son reclutados les preguntan: ¿y a ti cómo te gusta la ropa? Simplemente les van a dar el uniforme y punto. Imagínense aquellos que digan: no, es que yo quiero estar más holgado. O aquellos que digan: no, yo entalladito. ¿Hasta dónde llega su preferencia personal? Y hasta dónde ya su punto de vista no es relevante. Pablo expresa que el reino de los cielos es muy semejante a participar de una milicia. Y muchos de nosotros no hemos entendido eso y tratamos de hacer de la iglesia una democracia que sirva a mis intereses, cuando en realidad la iglesia se rige por una teocracia donde todos nosotros deberíamos de servir a los intereses de Dios y hacer a un lado nuestras diferencias. Por lo general, amados hermanos, al intentar caminar en unidad,
van a surgir fricciones que de no superarlas tendrán la fuerza de separarnos. ¿Cuánto valora usted una de sus manos? ¿Quién estaría dispuesto de ustedes a tal vez ser desmembrado por una cantidad considerable de dinero? ¿Vendería alguno de ustedes su mano izquierda, que es la que tal vez menos usan, por 200,000 pesos? Pero los tendrías en efectivo. Puedes ir y comprarte ropa nueva. Hasta ahorrarías en los guantes, solo compras el derecho. ¿Lo harían? ¿En $500,000? ¿Por qué? Porque tienen un gran aprecio por sus miembros, aunque escuche, el tenerlos no sea vital para tu supervivencia. Nadie de nosotros se moriría si perdiera una mano. Y sin embargo, la apreciamos. Aunque no la usemos, aunque nos enojemos porque no tiene la habilidad de la otra. Pero la apreciamos. Y entre nosotros que somos un solo cuerpo en Cristo, parece que eso no sucede. No nos apreciamos los unos a los otros. Y pareciera en ocasiones que mientras más lejos tengamos a las personas que menos nos agradan, tenemos más tranquilidad y paz para con Dios. ¿Qué es lo único que estamos demostrando? Nuestra falta de madurez, nuestra falta de amor, nuestra falta de entendimiento. Considere lo que la Escritura nos enseña en Hechos, capítulo 15. Mientras que usted encuentra esta cita, le pregunto, ¿con cuántas personas usted está consciente que tiene una guerra oculta? ¿Seremos lo suficientemente honestos como para reconocer que realmente no todos dentro de la iglesia nos caen bien? ¿Y qué haces ante eso? Yo los evito, pastor. Si veo que están en algún lugar o en algún sector de la iglesia, me puedo dar toda la vuelta para no topármelos de frente. ¿Será eso a lo que Jesús se refería cuando él decía que sean uno? Entonces, ¿estamos haciendo o no la voluntad del Señor? Nos justificamos diciendo, es que yo no quiero problemas. Es que las circunstancias incómodas se van a presentar, pero cómo reacciones determinará entonces si hay problema o no lo hay. El problema es que no quieres aceptar que no te puedes controlar. Entonces el problema no está en esa persona y su forma de ser áspera, está en cómo estás asimilando las cosas en tu mente y tu corazón. Hechos capítulo 15, a partir del verso 36, dice la Escritura así. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Pablo y Bernabé, dos hombres que hasta este momento de la historia habían marcado un parteaguas en el ministerio, ahora por una diferencia de perspectiva, de propósito, de visión,
tienen un altercado no pequeño. Se hacen de palabras y al final terminan diciendo, pues ¿sabes qué? Tú por tu lado y yo por el mío. Pregunto, ¿la actitud de estos dos hombres benefició en algo al cuerpo de Cristo? No trajo un beneficio. Sin embargo, Dios en su gracia les da la capacidad de poder tratar de remendar su error y su mala decisión. Y es que se dividen y entonces toma Pablo para consigo a Silas y Bernabé toma para consigo a Juan Marcos y continúan su ministerio. Pero su ministerio de ellos no continúa brillando como brillaba cuando estaban en unidad. Y lamentablemente, en muchos de nosotros hay situaciones que nos roban el brillo. Circunstancias que no hemos logrado superar y que nos impiden poder mantenernos teniendo como prioridad en nuestra vida los propósitos del reino de los cielos. Entre ellos, el que usted y yo caminemos en unidad. Pero en una unidad verdadera, no en una unidad fingida. En una unidad genuina, donde compartamos la visión, el corazón, el espíritu, el propósito. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Y dice la Escritura, continuando en el pasaje, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. La visión que era dada por Dios para Pablo y Bernabé sufrió una fractura y esto les impidió poder seguir avanzando en el nivel y propósito que Dios tenía para ellos. Sin duda Dios puede cambiar cualquier tragedia en bendición. Y ese periodo en el cual Silas estuvo aprendiendo de Pablo formó en él a un hombre temeroso de Dios. Y el tiempo que Juan Marcos estuvo siendo enseñado por Bernabé produjo en él un hombre del cual Pablo en lo futuro echaría mano. Pero lo cierto es que muchas veces nuestras diferencias llegan a rasgar al cuerpo de Cristo y a separarnos a tal punto en el cual simplemente no podemos avanzar en unidad. Considere lo siguiente: para estar unidos necesitamos, más allá que hablar, hacer. Y hacer, es decir, para que nuestra acción sea algo eficaz, implicará buscar tras la acción un resultado. Es bien fácil hablar de unidad, pero es otra cosa trabajar en pro de la unidad. Y para trabajar en pro de la unidad, escucha lo que te voy a decir, tienes que hacer algo. Y ese algo no puede ser circunstancial, tiene que ser intencional. Es decir, debes de buscar la unidad con aquellos que hoy te encuentras separado de forma intencional. No nada más circunstancialmente, pues nos encontramos en las tortas, tú en la mesa de allá, yo en la de acá. Hola, hermana. Ay, ahí está. ¿Me la ponen para llevar? No, intencionalmente, tal vez no me llevo tan bien con el hermano porque quizá no le conozco. Pero buscar circunstancias o situaciones que puedan exponerme de tal forma que yo pueda trabajar en pro de la unidad en ese vínculo, en esa relación. Y esto, créame, no es sencillo, requiere de que usted tome como prioridad los propósitos
del reino de los cielos. ¿Por qué digo esto? Porque, mire, todos pensamos diferente, vemos diferente. Incluso el otro día a mi esposa me muestra en su teléfono una imagen y dice, ¿qué colores ves aquí? Le digo, pues yo veo un gris, un verde, un morado, un negro. Dice, ¿y a dónde ves esos colores? Yo solo veo gris. Y no es daltónica. El punto es que ese ejercicio visual te demuestra que no todos tenemos la misma capacidad de percepción de los colores. Lo que para ti es un rojo brillante, tal vez para otro no lo es. Lo que para ti es un amarillo chillón, para otra persona pues es más como un paja. Somos diferentes. Y esa es una realidad. Vemos las cosas de forma diferente, sentimos diferente. Yo lo percibo en mi trato con ustedes. En mi escala del 1 al 10 de enojo, hay algunos a los cuales, pasándome del límite, les he mostrado un 3. Pero hay quienes con el 1 ya sintieron que yo fui demasiado agresivo. Y les dije en mi escala del 1 al 10. O sea, sentimos diferente, pensamos diferente. La clave, amados hermanos, para trabajar en esta unidad que Dios desea es que aprendamos a comunicar lo que sentimos. Aprendamos a expresar lo que queremos. Aprendamos a dialogar y establecer relaciones que tengan como base la comunicación. Mire, sea a señas, con palabras, con texto o señales de humo, como usted quiera, pero usted necesita aprender a comunicarse si lo que quiere es trabajar en pro de la unidad. He descubierto que a veces dentro de los mismos departamentos de la iglesia, ya no interactuando con otros departamentos, sino dentro del mismo departamento, no se puede llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque ninguno se habla. Se hablan en la iglesia, pero hasta ahí. No hay una relación extracongregación. Y sabe, todo eso limita el avance como cuerpo de Cristo, como iglesia. Porque al final de cuentas somos un montón de extraños haciendo lo que creemos construye, aunque cada uno desde su particular punto de vista. Por esto es que digo que para estar unidos necesitamos, más allá que hablar, hacer. Y tienes que trabajar de tal forma en esta unidad para que tu esfuerzo sea eficaz, el hacer de forma intencional, buscando un resultado. Así que si hablamos de unidad, tú tienes que hacer lo necesario. ¿Qué necesitas? ¿A quiénes el Espíritu Santo te ha estado diciendo que te acerques y tú lo has resistido? A algunos de ustedes el Espíritu Santo les ha dicho claramente, tú tienes que acercarte a esa persona y pedirle perdón. ¿Pero por qué si yo no le he hecho nada? Porque Él quiere que seas libre. Pero ¿cómo voy a hacer eso si realmente no quiero hacerlo? Simple. Necesitas priorizar los propósitos del reino por encima de tu comodidad o de tus propósitos personales. Mire, ¿qué barreras tenemos como iglesia que aprender a superar?
Santiago capítulo 3, 16 dice algo bien interesante. El apóstol Santiago escribe lo siguiente y él dice así. Santiago capítulo 3, verso 16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces, ¿qué barreras hay que superar? Primero, muchos de nosotros no tenemos una unidad perfecta. ¿Por qué? Por nuestros prejuicios. No, es que a esa persona se le ve la cara de enojado. ¿Para qué le hablo si está enojado? ¿Te consta que está enojado? Sí, sí, por su ceño. Mira su ceño. ¿Cómo sabes si lleva semanas con una uña enterrada? O si ese día está teniendo un problema en el estómago. Y siente los retorcijones y ay, se siente mal y tú ya tienes un prejuicio. Tenemos que superar los prejuicios, nuestros complejos. Porque a veces ni siquiera el problema está del otro lado, ahora sí aplica. No eres tú, soy yo. Sí. A veces el problema de la unidad dentro del cuerpo de Cristo son nuestros complejos. Toda nuestra vida nos hemos sentido menos, toda nuestra vida nos hemos sentido un cero a la izquierda, toda nuestra vida nos han hecho sentir que somos personas que fácilmente somos como desechables. Y a veces eso nos impide poder buscar un vínculo mayor porque tememos a que una vez que hemos logrado algo la gente nos deseche o nos dé la espalda por las malas experiencias que hemos tenido o lo que tú quieras llamarle. Pero a veces lo que tienes que superar es ese complejo en tu vida. Tenemos que superar los malos entendidos. Vamos, nadie conoce el pensamiento que hay en la mente de la otra persona. Y a veces sin darnos cuenta tomamos decisiones o manifestamos actitudes o reacciones que ofenden a otros. Un ejemplo, ven, Cristian. Párate aquí. Te voy a saludar. Tú eres un hermano en la iglesia. ¿Cómo está, hermano? Yo lo quiero saludar, pero tú no te dejas, no sabes. Me empujó. Yo le quería abrazar con el amor de Jesús que brota en mí y me empujó, sentí su aventón. Usted tiene un malentendido y tiene que aprender a superarlo. O sea, mire, no a todos les gusta que los abracen también. O sea, también yo tengo que respetar eso. Y no por esto tengo que marcar una barrera que no se dejó abrazar nunca más. Vuelvo a insistir en saludarle siquiera. Y ahí no solamente es el malentendido, es tu prejuicio sobre esa persona. Tal vez es una persona que trae la música por dentro y siempre se está riendo sin sentido. Se cuenta chistes en su mente y está riéndose. Y tú le ves a distancia y dices, se está burlando de mí. Se está burlando de mí. Toda la reunión vi que se estaba burlando de mí. Bueno, ¿qué me ve changos en la cara o qué? Malos entendidos. A veces el problema son intereses distintos. Evodia y Cinti, que quiero imaginar que se dedicaban a la elaboración de los alimentos y tenían intereses diferentes. Ella decía, vamos a hacer chicharrón en salsa verde, y Cinti que decía, no, eso hiciste la semana pasada, hace unos taquitos dorados. No, ¿por qué taquitos? Sabes que no se venden, y empiezan a pelearse. ¿Por qué? Porque tienen intereses diferentes. ¿No podrían mejor sentarse y decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cuánto vamos a gastar de esto? ¿Quiénes generalmente asisten? ¿Qué es lo que generalmente les gusta? Pero ¿sabe qué?
le puedo asegurar que esa clase de conversaciones no hay en esta iglesia. Ni en el ministerio de alimentos, ni en el ministerio de alabanza, ni en el ministerio de decanes, ni en el ministerio de maestros. No hay. ¿Por qué? Porque cada uno camina con su propia idea. En lugar de preguntarle al otro, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo podríamos ser más efectivos? Yo a veces les dejo como ejercicio, van a dirigir la reunión de oración. Quiero una atmósfera alta y a Dios manifestándose. ¿Sabe por qué no lo logramos? Porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo por qué vamos a orar. Oiga, nos toca a nosotros 4, vamos a checar de qué quieres orar tú. No, pues yo quiero orar por la paz en el mundo, y tú por las flores y el campo, y tú. Pongámonos de acuerdo. ¿A poco es tan difícil? Hay barreras que en realidad se vuelven enormes. ¿Por qué? Solo porque no estamos dispuestos a exponer lo que sentimos, lo que pensamos, porque tenemos un complejo. Nadie va a valorar lo que yo diga. No les importa. El otro día iba a expresar mi opinión con las maestras y les iba a decir que yo creía que para la escuela bíblica de vacaciones era más padre hacer esto. ¿Y lo dijiste? No. Bueno, lo intenté, levanté así la mano, pero no me voltearon a ver. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos dispuestos a hacer lo que nos toca hacer? No es tu reino, es el reino de Dios. Entonces, por el reino de los cielos yo voy a hacer a un lado mis prejuicios, voy a hacer a un lado mis intereses personales, voy a hacer a un lado mis complejos, voy a hacer a un lado los malos entendidos, voy a hacer a un lado incluso tu cara de enojo, pero voy a buscar que tengamos un solo entendimiento de lo que puede traer grandeza a la obra de Dios. A veces una de las barreras a superar son las molestias. Porque sí hay gente que tiene actitudes que nos molestan. Y algunos de ustedes que son de mecha bien corta, se prenden. Bueno, pues voy a hacer a un lado mi molestia para mantener la unidad. No me gustó para nada cómo me lo dijo, o cómo me ignoró, o cómo me lo pidió, o hasta cómo me aventó el plato. Pero por causa del reino, porque para mí es prioridad del reino. El punto es que estamos esperando que primero se nos atienda a nosotros, y si estamos cómodos, entonces servimos. Otra barrera a superar son las enemistades. Todo comienza como un desacuerdo y dejamos que esa raíz de amargura comience a crecer en nuestro corazón y nos comienza a corromper. Y luego ya no somos simplemente felices con nuestro particular punto de vista, ya comenzamos a decirle a terceros, no, tú no te juntes con esa persona, mira, es así, 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 así. Contaminamos a otros con nuestras enemistades, envidias, celos. La envidia está directamente relacionada con lo que alguien tiene. El celo está directamente relacionado con la posición que esa persona tiene respecto de otro que tú considerarías merecer, de otra posición que tú considerarías merecer. El ejemplo clásico y fácil es Saúl. Saúl no siente envidia de David, siente celos. No siente envidia porque pues este cuate, aunque es el general, no tiene lo que el rey tiene. Pero su celo se enfoca en que él considera que a David le están dando una posición que él debería tener. Es como que a mí me dan solo 1,000 y a él 10,000. O sea, la posición en la que lo están poniendo a él
no me late. Tenemos que superar eso. Los tropiezos que a veces hay personas que ocupan su libertad para hacer lo que quieren, y esa actitud tan frívola y superficial nos llega a ofender y nos hace tropezar. Pues voy a superar eso, porque el reino de los cielos siga avanzando en mi vida. Las ofensas, y estas las separo en las que son reales y las que son imaginarias, porque lo hay. ¿Alguno de ustedes tuvo en algún momento algún amigo imaginario? ¿No? ¿Alguno de ustedes? Yo sé que sí tuvieron amigos imaginarios. Les pregunto, ¿cuántas veces durante el periodo que ese amigo imaginario existió se peleó usted con él? Nunca. ¿Por qué? Porque siempre hacía lo que usted quería. Estaba de acuerdo con usted. Pero la iglesia está compuesta de personas reales, que tienen una forma de pensamiento diferente, que tienen sentimientos diferentes, intereses diferentes. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer? Avanzar en pro de la unidad del cuerpo de Cristo y hacer a un lado las ofensas que son reales, en las que sí realmente hubo una ofensa, o aquellas que simplemente parten de un supuesto, de algo que yo me imaginé o me contaron, pero no me consta. Hay personas que están molestas con el pastor por supuestos imaginarios. Es que me dijeron. Pero no se trata de qué te dijeron o qué te imaginaste. Es qué hice que directamente te afectara a ti. Entonces esa es una ofensa real. No, es que a mí no me gustó cómo le habló al otro hermano. Bueno, entonces ya no es algo directo contigo. No tienes razón para ofenderte. Necesitamos superar estas barreras. ¿Por qué? Porque mire, Satanás desea que nos ofendamos. Si alguien está echándole leña al fuego, es el diablo. Y cuando tú te sientes ofendido, si tú prestas atención, siempre habrá esa pequeña brisa de aire que susurra en tu oído: no te dejes. Y te lo hicieron otra vez. Y no, y tú que tenías al pastor acá, mira, y eso duele. Y ahí está el diablo soplándole al fuego. Y tú, sí, arde, arde, arde. Satanás desea que nos ofendamos porque sabe que siempre que hay una ofensa o herida en el corazón, habrá una atadura. Siempre que te ofendas, la persona que te ofendió te ató. Le pregunto, ¿cuántas veces en los evangelios encontramos a Jesús ofendiéndose? No quería estar atado. En una ocasión iban 10 leprosos. 9 de ellos judíos. Les dijo: vayan y presenten ante el sacerdote y ofrezcan la ofrenda que ordenó Moisés. Mientras que ellos iban camino al sacerdote, los 10 quedaron limpios. Pero solo el extranjero volvió con Jesús a darle gracias. ¿No se ofendió? No andaba amargado diciendo: para la otra no sano a nadie, es más, ya hoy no me busquen. No.
¿Por qué? Porque su servicio no tenía que ver con las circunstancias, tenía que ver con agradar a su Padre. ¿Para quién sirves? ¿Para que te vean? ¿Para que te alaben? ¿Para que te elogien? ¿Para que te reconozcan? ¿O para que tu Padre encuentre en ti complacencia? ¿Cómo podemos superar las barreras? Mire, jamás será posible consolidar la unidad al interior de la iglesia si en nosotros no está la determinación para que esto suceda. No va a haber unidad si tú no decides trabajar por ella. De ahí que el que le permitamos al Espíritu Santo guiarnos sea fundamental en la vivencia de este proceso. La unidad no es información, es una vivencia al interior del cuerpo de Cristo. Y sabe, usted debería de comenzar a orar más por aquellas personas que menos bien le caen. Orar más por esas personas. ¿Por qué? Porque la oración va a invitar al Espíritu Santo a su corazón y cambiará sus emociones respecto de la persona que hoy le genera o le provoca una atadura. Formas de superar las barreras que entorpecen la unidad. Pensé en 7 y se las voy a mencionar rápidamente. La primera de ellas, ¿de qué forma yo puedo superar las barreras que impiden que lleguemos a ser uno? ¿Cómo supero una ofensa? ¿Cómo supero un malentendido? ¿Cómo supero un prejuicio? ¿Cómo supero una ofensa real? Amor. En Marcos, el Señor Jesucristo expresa y dice que el principal mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero el segundo mandamiento es muy parecido al primero y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo hay cristianos que pueden amar al Dios que no ven, pero aborrecen al hermano que ven? Y se justifican y dicen, por eso. No. Si el amor de Dios habitara en nosotros, podríamos pasar por alto las diferencias. ¿Por qué? Porque habría una visión más alta que nuestros intereses o deseos personales. Segunda cosa, humildad. Si fuéramos realmente humildes, Pablo expresa en Filipenses: consideren a los demás como superiores a ustedes. De acuerdo a esa percepción, lo que se deslinda de esta verdadera y genuina humildad es respeto. El problema es que como no consideramos a todos nuestros hermanos en un sentido saludable y espiritual como superiores a nosotros mismos, menospreciamos y nos enojamos. Y entonces no superamos la barrera que impide la unidad. ¿Por qué? Porque no hay humildad en nuestro corazón. Otra de las formas para poder alcanzar la unidad es a través de provocar empatía entre los miembros del cuerpo de Cristo. Sonríale a la persona que tiene a su lado, a ver. ¿Sabe que ese tiempo de salga de su lugar y dígale a la persona que tiene a su lado, qué bien te ves, qué bueno que estás aquí, es para provocar empatía? Y algunos de ustedes solo hacen esto, se voltean a la pared y qué bien te ves, qué bueno que estás aquí. O sea, hablándole a la pared no va a funcionar.
Tiene usted que buscar a personas con las cuales generalmente no se relaciona y decirle, a ver, acércate, Rosalba. ¿Qué pasaría si de repente yo mirándola a los ojos le digo, qué bien te ves, me da gusto verte, y la abrazo? Muy diferente a... Muy distinto, ¿no? ¿Cómo lo hace usted? Algunos hasta para saludar como que les da miedo, ¿no? Dios le bendiga. Tiene usted que ser más empático con la gente. Muéstreles que en usted está el Espíritu de Dios y que hay un gozo en su vida, hay una alegría, hay una paz. Sin dejarnos llevar por los prejuicios o las diferencias o situaciones que no son importantes. Otra de las formas en las cuales vamos a poder alcanzar la unidad es a través de una genuina paciencia. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que la gente en su derredor requiere una dosis extra de paciencia con ustedes? Yo le expreso luego al Señor, no sé por qué siguen yendo, Señor. De verdad, les agradezco a todos ustedes su paciencia para conmigo. ¿Por qué vienen? No sé, yo sé que no es por mí, es por el Señor. Pero humanamente entiendo que requerimos todos de tener paciencia para con determinados miembros del cuerpo de Cristo y para con otros el doble. ¿No? Dice la Escritura en Efesios, soportándonos unos a otros. Y esto es padre, ¿no? Porque soportándonos implica no solamente aguantarte un poco. Ahora que está aquí Jorge, ven Jorge. A él lo invito porque está grande y está fuerte. Tú me vas a cargar, ¿va? Entonces, cuando la Biblia habla de soportándoos unos a otros, no habla de esto. No, habla de que te le vas a colgar. Ay, el hermano, mire que pesa. Gracias. Eso es, lleva el peso de él sobre de ti. Su carácter, sus formas, sus actitudes. Sopórtalo. Por el bien y avance del reino. Es lo que debemos de hacer y buscar esforzarnos. No, pero es que cuando yo estoy en mi ministerio, todos quieren meter su cuchara y así no se puede. Sopórtalo. Sopórtalo en la tierra y pídele a Dios que en la eternidad les dé casas separadas. Porque si no, tal vez si hasta los pone en la misma vivienda. ¿Qué otra cosa necesitamos para superar las barreras que entorpecen la unidad? Este punto me gusta mucho porque tiene que ver con objetividad. ¿Sabe que cuando el alma se involucra en las cuestiones de diferencias, tiende a exagerarlo todo? El alma es bien exagerada. Pero nosotros necesitamos ser objetivos. A ver, ¿sí me ofendió realmente esa acción, esa decisión? ¿Hasta qué grado me ofendió? Tengo que ser objetivo, porque algunos de nosotros estamos formando partidos cuando en realidad no hay nada detrás de la acción. Todo surgió de un malentendido. Y nosotros tenemos ya problemas de piedras en la bilis y problemas diversos porque seguimos arrastrando algo que en realidad, siendo objetivos, ni nos afectaba.
No, es que el pastor hizo de comer en su casa y no me invitó. Pero hizo algo que a ti no te gusta, es más, te lo prohibió el médico. ¿Te afecta de verdad? No, pues, qué bueno, pues ni iba a comer. ¿Se da cuenta? Pero a veces solo tomamos las cosas con el alma y como a mí nos rasgamos y ya no voy a la iglesia. Es más, a todos los que estuvieron ahí no les hablo. No inventes, sé objetivo. Sexto, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar solo por lo que sentimos o creímos que fue. Y tu mente comienza a fabricar historias sobre las medias verdades que conoces. Entonces necesitas sacar ese pensamiento que te está lastimando, que te está hiriendo, y tienes que renovarlo por un pensamiento que te dé fuerza y que te dé libertad. Y es en este punto donde entra para la renovación del pensamiento la oración. Orar por esas personas que no nos son agradables, que más de una ocasión hemos tenido roces, hemos tenido diferencias. Orar por esas personas, pero sinceramente. Y el último paso que quiero mencionar esta noche para superar las barreras que entorpecen la unidad es el perdonar la ofensa. Perdona la ofensa. Fíjese, dice la Escritura, si tú vinieras a presentarte delante de Dios y trajeras delante del Señor una ofrenda, y ahí estando a sus pies, recordaras que tienes una querella o una guerra oculta con tu hermano, deja ahí tu ofrenda, ve y arregla tus problemas y luego ven y preséntala al Señor. Necesitamos aprender a perdonar. Y mire, estaba revisando Facebook y hoy casualmente hubo una frase que me gustó mucho de nuestra líder de decanes, Noemí. Noemí expresó esto y me gustó y quiero compartírselos. Ella dijo: perdonar no implica el que la persona que te ofendió se lo merezca. Más bien perdonamos porque nosotros lo merecemos. En otras palabras, tal vez sí te ofendieron, y sí te dolió, y sí te hirió, porque fue con alevosía y ventaja. No hay un supuesto ni un malentendido detrás, tal vez sí. Había toda la maldad detrás de esa acción. Pero perdonas no porque quien te ofendió lo merezca, sino porque tú te lo mereces. O sea, tú no mereces estar atado por la ofensa de nadie. Por eso Jesús dijo cosas como: si alguien te ofende, ve tú y pídele perdón, porque el perdón trae libertad. Y a veces las personas que nos ofendieron jamás van a tener el valor como para decir: reconozco haberte ofendido o perdóname. No. Pero vas a vivir arrastrando una situación que te lastima simplemente porque la otra parte no tiene la capacidad de reconocer sus errores. Considérelo. Póngase de pie. Vamos a leer juntos Romanos 14:19 y con esto concluimos. Lo tenemos proyectado en la pantalla. Romanos 14:19 dice la Escritura: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Una vez más, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. De eso se trata, amados hermanos.
Trabajar en pro de la unidad implica que cada uno de nosotros haga lo suyo. Y no simplemente haga las cosas para que por azar la unidad surja. No, vamos a hacer las cosas con intención. Y vamos a trabajar en pro de la unidad, buscando que Cristo sea el centro de nuestra vida. Que su propósito supere nuestras preferencias personales y esté por encima de nuestra comodidad. ¿Para qué? Para que la oración de Jesús se cumpla en nosotros. Que sean uno. Seamos uno. En visión, en propósito, en fe. Necesitamos eso. El profeta Amós se expresa y dice: ¿cómo pueden caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo? Si no hay propósitos que nos vinculen hacia lo futuro. Nuestra relación está sentenciada a morir. Por eso hay personas que dicen: yo estuve en esa congregación 6 meses. Yo estuve en esa iglesia 2 años. Yo estuve bajo esa cobertura 5 años. Porque no hubieron proyectos, propósitos, metas más allá. Como iglesia tenemos que trabajar en eso. Y como dice el apóstol Pablo, esforcémonos. La unidad no viene de a gratis. Ni creas que mañana ya todo va a ser fácil, ni el domingo que entra. No. Pero esfuérzate. Pon todo de tu parte. Y si hay algo que va a poder transformar tu corazón, es la oración. Dile al Señor: cambia mi corazón, sáname. ¿No cree que muchos de ustedes se merecen tener esa libertad que de Dios procede? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti, Señor.